es movimiento de rotación y traslación combinada. Es decir, un cuerpo que está trasladándose y a la vez rotando. Una rueda que va rodando. En esta figura tenemos la traslación pura, es decir, todos los puntos están trasladando con una velocidad del centro de masa. El punto T, velocidad del centro de masa. El punto C, que es el centro de masa, con la velocidad del centro de masa. Y el punto B, la parte de abajo, también con la velocidad del centro de masa. Entonces, en una traslación, todos los puntos se desplazan a la misma velocidad. Luego aquí tenemos una rotación pura, es decir, alrededor de C. Esta sería la velocidad cuya magnitud es omega r, y esta igual omega r. Entonces solo está rotando alrededor de C. Al superponer o sumar estos dos movimientos, es decir, la traslación pura más la rotación pura, obtenemos el movimiento combinado. Observen, al sumar los vectores de arriba, B sub C más omega R, pero omega R es V sub C. Entonces nos queda 2 veces V sub C. Luego acá V sub C más, aquí no tenemos nada, entonces nos queda V sub Cm. Abajo, V sub Cm más, observen que este está en sentido opuesto, entonces se cancelan porque son igual magnitud. Y aquí no nos queda nada. Entonces, aquí está el movimiento combinado, donde el punto B instantáneamente pues tiene velocidad cero, el punto en contacto. Por lo tanto, este es el resultado de superponer dos movimientos, uno de traslación pura y otro de rotación pura. Y aquí el movimiento combinado. 761. Relaciones de energía. Aquí tenemos un cuerpo que se está trasladando y además está rotando. Está rotando alrededor del centro de masa, que se le llama C. El centro de masa, y se está trasladando. Entonces, una traslación con centro de masa más rotación alrededor del centro de masa. Ubiquemos los vectores R sub Cm, que es la posición del centro de masa, y R sub Cd, la posición de un punto cualquiera de ese cuerpo, una partícula de ese cuerpo. La diferencia de los vectores es R sub I prima. El punto está en R sub I, la posición. Por lo tanto, observando allí, tenemos que R sub I, vector, va a ser igual a R sub Cm más R sub Cd, pero prima. Entonces, R sub Cm más R sub Cd prima, R sub Cd prima es la relación, es la posición relativa del punto P con respecto a C. Entonces, al sumar R sub Cm más R sub Ci prima, ahí tenemos el R sub Ci. Al diferenciar, es decir, derivando con respecto al tiempo, estos vectores, ahí es donde tenemos la velocidad. Por lo tanto, la velocidad V sub I va a ser igual a la velocidad del centro de masa más la velocidad de V sub I prima, es decir, con respecto al centro de masa. Por otra parte, tenemos que la energía cinética total, que está actuando en este momento, pues es la suma
de todas las energías cinéticas de las partículas que componen este medio. Muchas partículas. Entonces, la suma de todos los U medio de M sub I por V sub I al cuadrado. De la rapidez de la partícula I. Digamos que esta es la partícula I. Esta es la rapidez. Entonces, la energía cinética unido de la masa de la partícula por la rapidez de la partícula al cuadrado. La suma de todas esas energías es la energía total. Es la suma de todas las energías de las partículas. Entonces, podemos expresar esto de la siguiente manera. La suma de un medio de los M sub I por V sub I, vector punto V sub I. Es decir, esta rapidez al cuadrado es el resultado de haber hecho el producto punto entre V sub I y V sub I. Esto es como si pusiéramos un medio de M sub I, bueno, lo voy a poner abajo, un medio la sumatoria de un medio de M sub I y aquí las dos velocidades. Es decir, velocidad del centro de masa vector más velocidad V sub I prima, que es la velocidad relativa al centro de masa de la partícula. Eso es lo que tenemos aquí, el V sub I. Como está al cuadrado, podría el producto punto vendría a quedarnos así, V sub Cm más V sub Ci prima. Al efectuar este producto escalar, la energía nos queda expresada de la siguiente manera. La sumatoria de un medio de los M sub I por V sub C de la velocidad del centro de masa por la rapidez del centro de masa al cuadrado más dos veces la velocidad del centro de masa punto V sub I prima más la rapidez de V sub I prima al cuadrado. Entonces podemos sacar en un medio y expresarlo de la siguiente manera. Un medio de la sumatoria de los M sub I por la rapidez del centro de masa al cuadrado más velocidad del centro de masa justo velocidad punto la sumatoria de los M sub I, V sub I prima, más un medio de la sumatoria de los M sub I, V sub I prima al cuadrado. Entonces, al desarrollar esto, nos quedan estos tres términos. Este término y este otro. Pero
la sumatoria de el momento lineal prima P sub i vector, que es igual a la sumatoria del mi por v sub i vector, que lo podemos expresar como la masa total por la velocidad del centro de masa prima, es decir, la velocidad del centro de masa con respecto al centro de masa. La velocidad del centro de masa con respecto al centro de masa es cero, porque estamos con respecto al mismo punto. Entonces, esto es cero. Es cero porque la velocidad del centro de masa con respecto al centro de masa es cero. Por lo tanto, este término es cero y solo nos queda el primer término y el tercero. Entonces, la energía cinética es igual a un medio de la masa por la rapidez del centro de masa al cuadrado, más un medio de la sumatoria de m sub i, r sub i prima al cuadrado por omega cuadrado. Aquí se ha hecho la sustitución de que v sub i prima es igual a r sub i prima por omega. Omega es la rapidez angular. Por lo tanto, nos queda que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la rapidez del centro de masa al cuadrado, más un medio de, observemos, la sumatoria de los m sub i y r sub i prima al cuadrado, esto es inercia rotacional con respecto al centro de masa. Entonces va a ser un medio de la inercia del centro de masa por omega al cuadrado. Es decir, se ha sustituido que el I con respecto al centro de masa es igual a la sumatoria de m sub i y r sub i prima al cuadrado. Entonces nos queda entonces, para un cuerpo, un objeto que se está trasladando y además está rotando alrededor del centro de masa, tiene una energía por la traslación, energía cinética, y tiene energía cinética por la rotación, que es lo que se puede interpretar. Es decir, K igual a un medio de la masa por la rapidez del centro de masa al cuadrado. Esa es energía cinética de traslación, o sea, por la traslación, más un medio de I sub Cn por omega al cuadrado. Esa es energía cinética por la rotación. Entonces, hablando en términos de energía, podemos expresarlo así: energía cinética por estarse trasladando, un medio de la masa por la rapidez del centro de masa, la rapidez del centro de masa del objeto al cuadrado, más un medio de el momento de inercia, pero con respecto al centro de masa, por omega al cuadrado. Entonces, la energía cinética total es la suma de la energía cinética de rotación más la energía cinética por la rotación. También podemos considerar un cuerpo que esté rodando
digamos, esta rueda. Se está trasladando y está rodando. Pero, si lo analizamos con respecto a este punto B, es equivalente a decir que en un instante cualquiera, este cuerpo solo está rotando. Está rotando pero alrededor de B. Esa es la combinación de los movimientos. Es decir, acá en el punto T tendríamos esta velocidad. Para cualquier otro punto, las velocidades van a ser así, perpendiculares. Para este punto, así sería el análisis. Las velocidades, si solo estuviera rotando alrededor de B, es el equivalente a la combinación de los dos. En este caso, la energía cinética total solo va a ser un medio, porque solo está en rotación con respecto a B, solo va a ser un medio de I, pero con respecto a B, por omega con respecto a B al cuadrado. Ese sería otro punto de vista, de ver esa combinación de movimientos, pero con un solo movimiento de rotación, pero con respecto a B. Este B es un punto de rotación instantánea, es decir, instantáneamente este punto no tiene ninguna velocidad, es cero para cada instante. Se le conoce a este punto como centro instantáneo de rotación. Punto de vista dinámico. Entonces, cuando aplicamos la ley de Newton para la rotación, entonces ahí estamos haciendo un análisis dinámico. Entonces lo que aplicamos es la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas externas. O sea, la fuerza neta igual a masa por aceleración del centro de masa. Ahí tenemos pues, por la traslación. Por la rotación, la sumatoria de todas las torcas, o torques, o momentos de torsión, como queramos llamar, con respecto a Z, va a ser igual. Ahí sucede por la aceleración angular con respecto a Z. Entonces aquí tenemos pues, la segunda ley de Newton en la rotación. Recordemos que la rapidez del centro de masa es igual al radio por omega. Eso es rodar sin resbalar. Solo así es válida esta relación. Cuando no desliza, cuando solo rueda pero no desliza. Un ejemplo que tenemos es el famoso yo-yo. Un yo-yo.
El fluido se va trasladando y rotando. Digamos que acá parte del reposo, velocidad o rapidez del centro de masa es cero y omega es cero, la rapidez angular. Cuando parte de este punto, a medida se va desarrollando, pues este yoyo va adquiriendo una velocidad del centro de masa, que es este vector, y un omega por la rotación. Digamos, cuando ha avanzado una distancia h desde el punto 1 al punto 2. Entonces hacemos sobre esto, podemos hacer análisis ya sea energético, aplicando conservación de la energía, por ejemplo, o podemos hacer un análisis dinámico ocupando esta relación, las leyes de Newton. Por ejemplo, en un plano inclinado, un cilindro rodado, que parte de este punto, este R, el radio, este C, el centro de masa. Y aquí ya va el movimiento. Este punto es donde parte. Y aquí otra instantánea, una foto, cuando ya va el movimiento, que tiene una velocidad angular, omega. Entonces podemos ver que es la combinación, una traslación y una rotación alrededor. Entonces podemos hacer el análisis dinámico de la siguiente manera. Para un punto cualquiera, hacemos el análisis de fuerza. Por ejemplo, en este punto, vamos a tener la normal, que está perpendicular, la fuerza normal, el peso, que es mg, y está actuando la fricción. Por la fricción, pero la fricción estática. Por esa fricción es que va rotando. Entonces tenemos la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Esas son las tres fuerzas que están actuando. Este ángulo sería este mismo. Entonces, estas son las fuerzas y aplicamos estas ecuaciones. Por la traslación, vamos a sumar fuerzas en esta dirección paralelas al plano y la igualamos a masa por aceleración. Por supuesto, usando las componentes a lo largo del plano inclinado y perpendicular al plano. A eso le podemos llamar pues, X y Y. Podemos analizar cuando recorre una distancia L.
Igual, pues a este cilindro rodando le podemos aplicar un método energético usando la conservación de la energía mecánica. Aunque haya fricción, esta no disipa energía porque es fricción estática, no hay ningún trabajo. La fricción estática no hace trabajo, solo la fricción, la cinética es así porque hay deslizamiento. Pero aquí no hay deslizamiento. Lo que sucede es que por esta fricción, este va rotando. Por lo tanto, pueden haber fuerzas no conservativas en el sistema, pero si no hacen trabajo de esas fuerzas no conservativas, entonces se conserva la energía mecánica total del sistema. Y podemos aplicar el método energético con la conservación de la energía. O hacer un análisis dinámico aplicando las velocidades de Newton para la relación y la potencia. Siete punto siete. Trabajo y potencia en el movimiento rotacional. Imaginémonos en un campo de feria. Esta rueda giratoria empujada por una niña la rueda puede rotar alrededor de este eje. Esta niña pues le aplica una fuerza tangente en esta dirección. Entonces esta rueda va a rotar alrededor de este eje por esa fuerza que le aplica la niña. Si lo vemos desde la parte superior, observamos lo siguiente. Este es el radio de esta rueda. R. Este punto, cuando ha recorrido esta distancia, digamos, un diferencial de la distancia S. Un diferencial de S. Entonces, la posición de R ahora es esta. De este radio se llama radio vector y ha habido un desplazamiento angular. Este desplazamiento angular es un diferencial de θ. A causa de esa fuerza que le aplicó la niña, que es esta. En la fuerza tangencial, por fuerza tangente. Para aplicarle esa fuerza, y puede rotar alrededor de esa rueda, la rueda de feria.
Entonces, el trabajo hecho por esa fuerza es la integral del momento de torsión con respecto a θ por diferencial de θ. Así queda definido y se evalúa desde θ1 hasta θ2. Y puede uno libro usar inicial y final 1 y 2 también. Se resuelve la integral y se evalúa. Entonces nos queda el momento de torsión con respecto a z de delta θ, z2 menos z1 la magnitud, porque el trabajo es una escala. Y nos queda el momento de torsión con la torca por delta. Así es la magnitud del trabajo. Desde una posición 1, que puede ser esta, hasta una posición 2, que puede ser cualquiera. Esto si la torca es constante. Solo torca constante. Si es constante, entonces el trabajo así lo podemos calcular. El momento de torsión multiplicado por el desplazamiento angular del cartel. Démoslo formalmente. El trabajo total es igual a un medio de I por omega 2 al cuadrado menos un medio de I por omega 1 al cuadrado. Esto es por el teorema de la energía cinética, el trabajo total. Se define entonces la potencia como una letra P, como la torca por omega con respecto a Z. Es similar cuando escribíamos fuerza por velocidad. En la potencia, en el momento de traslación, fuerza por velocidad. Aquí pues podemos decir el momento de torsión por la velocidad, pero angular. Todo con respecto al mismo eje, C. Esto en realidad es un producto único. Si queremos toda la parte escalar, pues nos la ponemos vectorial y solo multiplicamos las magnitudes y tenemos lo que es la potencia. Vamos a dejarlo así sin vectores porque
Para poner la vectorial tendríamos que ponerle el producto punto. Es el producto punto entre los dos vectores, pero tenemos solo la magnitud de un vector con la magnitud de otro vector y esta es potente. Siete otro. Momento angular es lo mismo que, digamos, cantidad de movimiento angular. Momento angular o cantidad de movimiento angular. Incluso algunos libros le llamaban ímpetu angular. Primero vamos a examinar cuando es de una partícula, es decir, el momento angular de una partícula. Definición. Consideremos una partícula de masa n. Y momento lineal p. Y p es el momento lineal, o sea, la cantidad de movimiento lineal. En la posición R, en una posición R, respecto al origen O. En un plano X, Y, de un marco de referencia inercial. Definimos el momento angular
L. Una L. De la partícula respecto al origen O. Sea L vector, de L es un vector, L vector igual al resultado de hacer R cruz P. El producto vectorial entre el vector R y el vector P, así se define el momento angular. El momento angular es un vector. Su magnitud está dada por L igual a la magnitud del vector R por la magnitud del vector P por el seno del ángulo entre los dos vectores al estar colado con la. O sea, la magnitud del producto vectorial, del producto cruz entre R y P. Lo podemos expresar como R o R seno θ por P o L igual a R por P seno θ. Vamos a ver los vectores en un tema.
tenemos los ejes X, Y y Z. Esta partícula se encuentra en este punto P, la partícula, en ese punto, y esta es la posición, es el vector R, la posición de P. Esa partícula tiene una masa M y tiene un momento angular P, digamos que es este es P, momento lineal, la partícula de materia tiene momento lineal, que es P, con un ángulo con respecto a R, un ángulo C. Entonces, el producto R cruz P nos da como resultado un vector perpendicular al plano XZ, que es al plano que pertenecen los vectores R y P. O sea, perpendicular es este vector. Por regla de la mano derecha, pues en este caso, y en esta dirección, esto es el vector igual a R cruz P. Este es el momento angular. El momento lineal, el momento angular, vector R cruz P, y como resultado tenemos L, vector momento angular con respecto a O de esta partícula. Si diferenciamos L con respecto al tiempo, es decir, la derivada con respecto al tiempo de R cruz P, eso es igual a la derivada de R con respecto al tiempo cruz P más R cruz diferencial de P con respecto al tiempo. O sea que la derivada de L con respecto al tiempo es igual a V cruz M1. Porque la derivada de R con respecto al tiempo, eso es velocidad. Y P es masa por velocidad, entonces ahí tenemos velocidad cruz masa por velocidad. Más lo que nos queda, R cruz diferencial de P con respecto al tiempo. Pero esto es cero, porque el producto cruz entre los vectores que tienen la misma dirección, en este caso de una, pues eso da cero. Pues el seno del ángulo entre ellos, entonces tenemos ahí cero, entonces nos queda solamente que la derivada de L con respecto al tiempo es igual a dr cruz, pero la derivada de T con respecto al tiempo es el absolutamente. O sea, la sumatoria de todas las fuerzas. Pero la sumatoria, el R cruz, la sumatoria de todas las fuerzas, esa es la torta. Es decir, que
la sumatoria de todas las torcas alrededor de X es igual, bueno, hablando en forma escalar, alrededor de X, va a ser igual a la derivada de L con respecto a la dirección X con respecto al tiempo. De la sumatoria de todas las torcas alrededor de Y va a ser igual a la derivada de I de L, perdón, de L de Y con respecto al tiempo, y que la sumatoria de todos los momentos de torsión, entonces esto va a ser igual a la derivada de L de Z con respecto a Y. Es decir, en general, la sumatoria de todos los momentos de torsión, es decir, el torque inieto, igual a la derivada de L con respecto al tiempo. Entonces ahí hemos hablado para una partícula. Ahora, para un sistema de partículas. Siete, ocho, 2. De un sistema de partículas. Pues ahora, varias partículas formando un sistema. Vamos a ver cómo calcular el momento angular total del sistema de partículas. El momento angular de un sistema de partículas es la suma vectorial de los momentos angulares de todas las partículas del sistema. Es decir, tenemos un gran número, o dos o más, no importa el número de partículas, la cantidad de movimiento angular o momento angular L, ahí usamos L mayúscula para el momento angular total del sistema. Es simplemente la suma vectorial de L1 más L2 vectores más todos los vectores más L
decir, va a ser la suma de todos los L sub n, desde n igual a 1 hasta n, el número total de partículas. A medida que el tiempo pasa, el momento angular total el mismo vector del sistema con respecto a un punto de referencia fijo que sea el origen de un marco de referencia inercial. Puede cambiar. Esto es decir, que a medida que transcurre el tiempo, el momento angular total L del sistema con respecto a un punto de referencia fijo, que sea el origen de un marco de referencia inercial, puede cambiar. Esto es estamos hablando de un sistema compuesto de n partículas. El cambio diferencial de L entre diferencias de tiempo va a ser igual a la suma del cambio, es decir, a la derivada de L1 con respecto al tiempo, más la derivada de L2 con respecto al tiempo, más todas, es decir, la sumatoria de la derivada de L con respecto al tiempo desde n igual a 1 hasta n. Para cada partícula, la derivada
L, tu N con respecto al tiempo es igual al momento de torsión. Tau N. Y haciendo esta sustitución tenemos haciendo esta sustitución tenemos que la rapidez con que está cambiando la cantidad de movimiento angular o el momento angular total con respecto al tiempo es igual a la suma de todos los momentos de torsión. Es decir, la torca neta. Es decir, la razón de cambio con respecto al tiempo del momento angular total de un sistema de partículas es igual al momento de torsión neto que actúa sobre el sistema. Continuamos. Es decir, la sumatoria de todos los momentos de torsión externos es igual a la razón de cambio del momento angular total con respecto al tiempo. Donde la sumatoria de todos los momentos de torsión externos es la suma de los momentos de torsión
externos que actúan sobre el sistema. Así decimos que el momento de torsión momento de torsión externo neto que actúa sobre el sistema de partículas es igual a la razón de cambio en el tiempo del momento angular del sistema. Ahora vamos a hablar de un cuerpo rígido. ¿Cómo vamos a calcular el momento angular? 7, 8, 3. De objeto rígido en rotación. El par de torsión externo neto que actúa sobre un sistema alrededor de algún eje
que pase por el origen de un marco inercial. Marco de referencia inercial. Es igual a la rapidez de cambio del momento angular total del sistema alrededor de este origen. El par de torsión resultante esto ya escribimos. L vector es igual a R plus P. Esto es igual a R cruz pasa por velocidad, donde la magnitud es de LR MV seno de phi. O seno teta, seno de teta, el ángulo. Vamos a hacer un esquema para ver lo del objeto rígido en rotación.
digamos que este es el eje Z. Este es el eje Y. Y este es el eje X. Entonces tenemos un disco que está rotando alrededor del eje Z. Una partícula de ese disco que tiene masa m su i, la partícula i, está en la posición r. Este es el vector r. Y al estar en rotación, esta partícula tiene esta trayectoria circular. En este instante, la velocidad tangente a la trayectoria vendría a ser z. V sub i, la velocidad de la partícula de masa m sub i. Entonces, esta velocidad multiplicada por la masa, tenemos pues el momento lineal. Y este R cruz, ese momento lineal, decíamos, nos genera el momento angular. Entonces, el momento angular, L, viene a estar en el eje Z, perpendicular al vector R y al vector V. Este es L. La partícula, pues, rotando alrededor de Z. El L sub i es igual a la masa L sub i por R sub i al cuadrado por omega. L con respecto a Z va a ser la sumatoria de todos los L sub i. Tenemos nuestro amigo. Todo está con en Z, podemos ponerlo de forma escalar.
todo alrededor de Z. Decir la sumatoria de los L sub I igual a la sumatoria de los M sub I, L sub I al cuadrado por 2000. Igual a la sumatoria de los M sub I por M sub I al cuadrado por omega. Entonces, el L con respecto a Z va a ser igual, lo que está entre paréntesis es el momento de inercia para este cuerpo. El momento de inercia es la suma de todos los M sub I de M sub I al cuadrado. Ese es el momento de inercia alrededor de Z, multiplicado por omega. Entonces, eso es el L. El momento angular es igual al momento de inercia por la rapidez angular. Si diferenciamos, entonces, la derivada de L con respecto a Z en el tiempo es igual a I, constante, por la derivada de omega con respecto al tiempo, y eso es aceleración. Vamos a tener I por A. Entonces, la sumatoria de los momentos de torsión externos es igual a I por A. Lo voy a poner en forma vectorial. Forma proporcional de la segunda ley de Newton. Entonces así calcularíamos el L en el caso de un objeto líquido. Siete nueve. Conservación del momento angular. La cantidad de movimiento angular es decir, momento angular total de un sistema es constante
tanto en magnitud como en dirección. Si el momento de torsión externo neto que actúa sobre el sistema es cero. Es decir, si el sistema está aislado. Entonces, si no hay ningún momento de torsión externo neto, o sea, si es cero, entonces no cambia el momento angular del sistema. Entonces se conserva el momento angular. Es decir, la sumatoria de todos los momentos de torsión externa, que es igual a la rapidez de cambio del momento angular total en el tiempo, esto es cero. Entonces, si no cambia, quiere decir que la cantidad de movimiento angular o momento angular total, el mayúsculo total del sistema, es constante. O que la cantidad de movimiento angular inicial es igual a la cantidad de movimiento angular final. Momento angular inicial igual a momento angular final. Eso es conservación del momento angular. El momento angular total que es la suma de todos los momentos angulares de las partículas del sistema, va a ser constante. Entonces podemos escribir que el momento de inercia
inicial por omega inicial, porque eso es L, va a ser igual, este es el inicial, va a ser igual al momento de inercia final por omega final. Eso es constante.